de la cultura de cultura en la actualidad de estudiantes doctorales en artes. De la misma manera pertenece al grupo de la investigación Contracampo, ha sido coordinadora en el grupo de comunicación, periodismo y sociedad de la Facultad de Comunicaciones y de la Universidad de Antioquia. Por favor, le damos la bienvenida al equipo de la maestra Ana Victoria Ochoa. Buenos días, pues para todos nosotros aquí en Colombia es una alegría poder participar de la semana en la que ustedes están celebrando sus 35 años. Nos sumamos primero con las felicitaciones. La Universidad de Antioquia tiene un convenio marco y un convenio específico con la Universidad Autónoma de Querétaro. Somos amigos y pares hace varios años, entonces pues me da mucha alegría que podamos participar con ustedes. Yo voy a presentar el Observatorio de Contenidos Audiovisuales y Multimediales de nuestra Facultad de Comunicaciones y Filología, y mi equipo no soy yo sola, es un equipo muy grande de 30 investigadores, trabajamos en 10 nodos y el profesor Haider Ochoa, que es parte de nuestro equipo, va a hacer la presentación, nos va a ir pasando las diapositivas para que podamos comenzar. Esperamos pues no solamente tener una comunicación solamente hoy, por eso dejaremos nuestro correo del observatorio para contestar todas las preguntas que ustedes tengan, y pues mil gracias por la invitación, especialmente a la profesora Dulce Carolina, que es nuestro puente, nuestro contacto y que nos ha acercado a la facultad. Adelante, profe Haider. Bueno, buenos días. Bueno, ahora sí puedo compartir, permítame un segundito, por favor. Listo. Bueno, lo que ustedes pudieron ver en este video de introducción son imágenes del 28 de abril de 2021, fecha en la que se realizó el paro nacional en Colombia, movido por unas grandes razones de peso en nuestro país. Había una reforma tributaria pues, que nos asediaba, salíamos del COVID, estábamos en medio de la pandemia, habían unas tensiones muy grandes en nuestro país. Debido a eso, profe Haider, si quieres vamos pasando las imágenes. Debido a eso, aquí paramos un momentico, nuestros estudiantes, los jóvenes de todo el país, se volcaron en las calles. Hubo una manifestación pacífica, un estallido social en la medida en la que hubo todo un despliegue
artístico y creativo para realizar estas protestas. Sin embargo, tuvimos una respuesta por parte de los estamentos del ESMAD, de la policía, que fueron muy agresivos en esta época. Estamos hablando de 5.048 actos de violencia durante el tiempo del paro. Ocurrieron 47 casos que corresponden a violencia homicida, murieron 47 personas. Además hubo 176 casos de violencia cometidos contra la prensa, 120 contra personas defensoras de derechos humanos, 106 casos contra estudiantes, 50 casos contra brigadas médicas y 46 casos hacia las primeras líneas. Además de 21 casos en los que las personas se dedicaban a la venta informal. De estos datos, el que más nos llama la atención son 105 personas lesionadas en sus ojos, lo que significaba que los métodos que estaba utilizando tanto el ESMAD como la policía estaban siendo completamente aparte, fuera del derecho internacional, aparte de los derechos humanos, y hubo muchas personas lesionadas. Por esta razón, los profesores de nuestra Facultad de Comunicaciones y Filología optamos por, no teníamos la posibilidad de bajar a las calles para rodearlos, pero entonces optamos por hacer lo que mejor hacemos hacer, que es investigar, y el Observatorio de Contenidos Audiovisuales y Multimediales albergó 10 nodos. En estos 10 nodos podemos pasar la imagen, profe Haider. Aquí está el equipo de todos los profesores que se unieron y estudiantes de todos los pregrados que tiene nuestra facultad, y pasamos a la siguiente, conformamos estos 10 nodos. Un nodo de programación, otro de creación colectiva, un nodo de periodismo, fonética, lingüística, historia, que son los pregrados que nos acompañan, un nodo de archivo efímero y un nodo de apoyo institucional. Pasamos a la siguiente para decirles entonces que tenemos una página donde ustedes pueden profundizar y mirar qué pasó durante este tiempo, la dejaremos pendiente, y quiero presentarles las personas que hoy nos van a acompañar en nuestra charla. Entonces, tenemos un nodo de programación donde ustedes ven a la profe Dulce, y también quiero saludar al estudiante Diego Lomelí, que hace parte de nuestros proyectos. No solamente tenemos este de vándalos y marchantes, sino que hay uno que se llama Data y Ética de la Equivocación, en la que venimos trabajando de la mano con la Universidad Autónoma de Querétaro, especialmente con la facultad de ustedes. Pasamos a la siguiente. Vamos entonces a acompañarlos hoy. Ana Victoria Ochoa soy yo, la coordinadora del observatorio. Me da pena presentarme primero, pero es para que tengamos una referencia. Después está Astor, él es Juan Pablo Mora, de quien vieron la pieza audiovisual, que es realmente una pieza corta, pero podemos compartirles otros links de las piezas que se realizaron. Está el profe Heiner Castañeda. El profesor Heiner es doctor en pensamiento complejo, magíster en filosofía, especialista en economía internacional y es comunicador social y periodista. Con el profe Heiner vamos a iniciar nuestra charla. Él hace parte del nodo de periodismo. También es miembro del grupo de investigación, comunicación, periodismo y sociedad. Seguidamente hablará el profesor Haider Ochoa, que es magíster en ciencia, en gestión de ciencia, tecnología e innovación. Es bibliotecólogo y coordinador del laboratorio de informática y ciencia de la información. A continuación estará con ustedes el profesor Jorge Molina, que es doctor en informática y ciencias del lenguaje. Además es magíster en artes, letras y lenguas, es licenciado en enseñanza de las lenguas extranjeras. Él coordina el semillero Corpus Ex Machina. Estará después el profesor Juan David Martínez, doctor en lingüística, maestría también en lingüística y es profesional en idiomas. Terminará el profesor Wilfer Arias, que es magíster en lingüística también de nuestra universidad y licenciado en educación básica, con énfasis en humanidades. Además, él es parte del grupo de investigación GELIR, Estudios Lingüísticos Regionales, editor de la revista Lenguaje y Ciencia. Va a acompañarnos al final de nuestra presentación el profesor Andrés Convareza. Exactamente no pertenece a la Universidad de Antioquia, pero sí al observatorio y por tanto a la universidad. Él es postdoc en matemáticas, en ciencias de la computación, doctor en matemáticas puras, tiene maestría y su pregrado también es en matemáticas. Le agradecemos mucho al profesor porque se estará conectando desde Bogotá para dar respuesta a las preguntas que surjan. A continuación les voy a pasar el correo en el que ustedes también pueden enunciar las preguntas y que vamos a estar pendientes para responderles. Además les dejamos la dirección
invitación del OCAM, del observatorio, para que nos visiten y ojalá hagan parte de nuestro observatorio. Quiero darles las gracias nuevamente por la invitación y los dejo entonces en compañía del profesor Heiner Castañeda. Bueno, muchas gracias, profesora Ana Victoria. Para mí también es una satisfacción estar con ustedes, presentarles un poco de una manera muy general lo que hicimos a partir de la inquietud que teníamos en la Universidad de Antioquia, en el Observatorio de Comunicación Audiovisual y Multimedial. Muy especialmente les voy a hablar acerca del corpus, porque yo sé que es un espacio muy, digamos, muy cortico para dar resultados profundos. No obstante, les cuento que nosotros hicimos el rastreo básicamente en los días abril 28 y 29, y ese día en particular, digamos, fue la marcha, digamos, más representativa, lo que implicó una serie de manifestaciones que hicieron que los medios de comunicación pues, se acercaran al cubrimiento informativo, donde había un riesgo, y era el que se señalara a todos los estudiantes o todos los marchantes con epítetos como de vándalos. Entonces, básicamente esa fue nuestra preocupación, mirar hasta qué punto ese concepto de vándalo, vandalismo, vandálico estaba, digamos, interrelacionado. Y lo hicimos en diferentes momentos, abril 28 y 29, después pasó un tiempo, mayo 2, 3, 5, 6, 12, 13, 28, 27, 28 y 29, y se dan cuenta que están espaciados precisamente porque queríamos mirar, tener un termómetro de diferentes momentos. Podemos continuar, por favor, Heider, con la siguiente diapositiva. Entonces, tuvimos, digamos, una muestra de varios medios, unos regionales, unos digamos, nacionales y otros internacionales. Lo vemos ahí, son noticieros, son periódicos como El Espectador, RCN Noticias, que es televisión, Caracol Noticias Televisión, la revista Semana, W Radio, la FM, Blue Radio y Noticias 1, que son medios nacionales en el país. Y aquí, para el caso específico de Antioquia, donde estamos, aquí en Medellín, tuvimos en cuenta Teleantioquia, que es un canal público, lo mismo que Telemedellín, el periódico El Colombiano, el canal Capital de Bogotá y El País de Cali, y este último tiene una importancia manifiesta, lo vamos a mirar más adelante, porque fue allí donde más se llevaron a cabo situaciones complejas desde el punto de vista de la violencia. En lo que tiene que ver con medios internacionales, trabajamos con la Deutsche Welle, The New York Times, Infobae, la televisión rusa, la BBC y France 24. En total, obtuvimos 1995 registros y utilizamos, digamos, varios software, entre ellos Landbox, Ancom y Mascudea, un poco para tratar de registrar la información. Y nos detuvimos específicamente, y en este caso, aunque tenemos un corpus mucho más grande, nos detuvimos básicamente a los titulares. Podemos continuar, Heider. ¿Por qué los titulares? Los titulares son muy importantes porque si vienen, digamos, para personas que no están avesadas con la información o con el periodismo, pues siempre se habla obviamente de la importancia del equilibrio, la atribución, la exactitud, el contraste, con miras a que se dé una información mucho más juiciosa. En los titulares a veces el hecho de que es la manera como se entra a la información, entonces puede haber algún tipo de sesgo, algún tipo de inclinación, ya sea a través de adjetivos, de denominaciones, de calificativos. Entonces, por eso, básicamente hablamos de los titulares. Y para quien no le es demasiado familiar este concepto, aunque lo ve permanentemente, el titular básicamente es un resumen breve de una noticia, se enfoca, digamos, en un punto de interés, tiene un sentido propio y muchas veces en el mundo de hoy ha optado, digamos, se ha vuelto mucho más protagónico por esa figura de clickbait, una suerte como de anzuelo, que a veces no coincide exactamente con el contenido de la información, pero que se lanza con la intención de que los radioescuchas, los oyentes, los televidentes, digamos, logren atrapar, digamos, la información. Y ellos son expresivos, directos, apelativos, interrogativos, tienen el elipsis del sujeto de la acción, que es un poco ocultar lo que pasa para generar una suerte de expectativa, o los enunciativos, que son un poco más genéricos. Entonces, por eso la importancia de que, aunque tenemos un corpus de un contenido completo en el cuerpo de la noticia, lo que vamos a expresar aquí y a compartir con ustedes es básicamente el manejo de los titulares utilizando pues estas herramientas
básicas de las que estábamos hablando, en donde encontramos no solamente la aparición de esos conceptos relacionados con la violencia, con los marchantes, con los vandálicos, con los vándalos, sino también en el contexto en el que se dieron. Podemos continuar, por favor. Entonces aquí vemos que hay unos 45 términos que tratamos de buscar y auscultar en esos contenidos, en los titulares. Como les digo, también encontramos una serie de manifestaciones de estas expresiones en el cuerpo de la noticia, pero estos datos que vamos a dar en este momento, recogidos básicamente de la data, básicamente digamos, de la inteligencia artificial, que eventualmente también utilizamos para encontrar relaciones entre los diferentes conceptos, podemos observar entonces aquí que palabras como vándalo, vandalismo, vandalizar, vandálico también fueron asociadas con estudiante, con protestante, con terrorismo, es decir, a veces de una manera con un poco ligera eventualmente frente a lo que significaba, pero logramos diferenciar cuando esos términos realmente tenían que ver con vandalismo real y cuando de una manera genérica se le mencionaba al marchante con esta terminología. Podemos continuar, Jaime, por favor. Entonces aquí podemos encontrar los titulares nacionales, titulares regionales y titulares internacionales, en donde observamos cómo en los titulares nacionales, internacionales y nacionales, tenemos un registro cercano a los 900 titulares que fueron, como les decía, la base específica de nuestro análisis. Ahí está cada uno, digamos, de los medios de comunicación. No los voy a mencionar pues, de manera cuantitativa, pero sí observamos abiertamente cómo, por ejemplo, para el caso de Infobae, hay una cantidad muchísimo mayor en lo que tiene que ver con los titulares internacionales, o cuando nos detenemos en los nacionales, vemos que en general, a excepción de la W Radio, un poco Caracol Televisión, el número de titulares y el número de reseñas relacionadas con el tema, digamos, no se aparta como del promedio. Continuemos, por favor. En los términos propuestos inicialmente, pues tenían que ver con, como les decía, con fuerza pública, con Duque como presidente, con el término paro, vemos ahí el término vandalismo, que aparece también reseñado de manera importante, aunque ustedes pueden ver que si nos fuéramos a detener, digamos, por el tamaño que utilizan esos términos allí, que de alguna manera el software lo hace protagónico, vemos que vandalismo en los términos propuestos está, pero es mucho más evidente el término paro y el término Colombia, y vemos que estudiante es mucho más pequeño, y encontramos que de pronto la idea que teníamos de que vandalismo iba a ser demasiado importante tal vez no fue lo más recurrente, al menos en el promedio general del seguimiento. Continuamos, por favor. Entonces, en los medios nacionales, y vemos en los medios nacionales y vemos los medios en Antioquia, el de la derecha es Medios Antioquia, nuestro departamento, y a la izquierda están Medios Nacionales, nos damos cuenta que la palabra vandalismo tampoco es demasiado recurrente. Es decir, ahí comenzamos a advertir que aunque teníamos una prevención frente a la relación entre vandalismo y estudiante, no fue tan recurrente, y sobre todo porque al principio ese término vandálico fue relacionado realmente con ellos, con los marchantes, pero hubo una suerte de presión acerca de que no se podría estar generando ese tipo de situación, y fue desapareciendo a lo largo del mes un poco la utilización de ese término asociado al estudiante, aunque al principio era mucho más recurrente. Vamos a continuar, por favor. Aquí para el caso particular vemos que en los medios internacionales aparece la ciudad de Cali. Cali es una ciudad que está al occidente del país, y allí se generó, digamos, una situación muy complicada, fue mucho más difícil la situación desde el punto de vista del orden público,
Y uno lo que percibe ahí es que los medios internacionales obviamente se tomaron de alguna manera la importancia de los titulares a partir un poco más del asunto efectista de la violencia, de la violación, de lo que significó Cali desde el punto de vista del vandalismo, porque realmente allí sí hubo mucho más vandalismo, pero no necesariamente, es decir, con la claridad de que no se trataba específicamente de los estudiantes, sino que hubo realmente actos vandálicos donde Cali obviamente se comporta como un sitio pues preferente para los medios de comunicación internacionales. Continuamos, por favor. Aquí vamos a dar, digamos, un poco, de una manera muy general, nos damos cuenta que todos esos términos, ninguno de ellos tiene pues un gran protagonismo, lo vemos ahí en esa torta. La palabra protestar, digamos, es la que más aparece Colombia, Duque, y dense cuenta que si vamos a buscar una vez más el término vandálico, realmente aparece pues de una manera más bien incidental, ¿cierto? Con unas 63 menciones, que realmente no son demasiadas cuando estamos hablando de más de 1900 titulares que sirvieron como de base a nuestro trabajo. Continuamos. Aquí pues, digamos, ya la torta se hace mucho más grande, vemos de una manera muy general que no hay, a excepción de pronto de la palabra marcha, que está marcada con azul, pues dense cuenta del azul claro, realmente el resto de términos y tal vez un poco la palabra protesta, que también se ve en la torta resaltada, los términos realmente fueron tratados de una manera más o menos similar. Seguimos, Heidi, por favor. Entonces, cuando hacemos digamos una mirada muy general de lo que significó el uso de palabras y de expresiones, en general como un promedio, vemos que en el centro está la palabra protestar, aparece marchar, Colombia, pero todo esto hasta este momento lo estamos viendo como palabras sueltas. No obstante, yo quiero que avancemos un poco más, por favor, Heider. Aquí es un poquito difícil, nos perdonan de pronto que no aparezca, digamos, de una manera mucho más clara en esta diapositiva la relación que tenemos con la palabra vandálico y violencia, porque la relacionamos obviamente con otras palabras que había alrededor para mirar hasta qué punto la palabra o el término que estábamos utilizando realmente sí convenía o tenía que ver con el estudiante o el marchante. La verdad es que no encontramos demasiado de esto al final, pero al principio sí fue muy evidente el señalamiento que se hizo a la protesta, siempre de manera genérica, como si fuese vandalismo, pero como les decía, en la medida en que fue avanzando el mes y las protestas se hicieron más recurrentes, ese término fue desapareciendo. Yo quiero, por favor, para darle espacio, porque sé que tenemos muy poco tiempo, quiero ir a las conclusiones generales y nos disculpan de todas maneras lo dejamos ahí, por favor, un poco la velocidad con la que estamos trabajando, pero la verdad es que tenemos demasiada información y esto es una abrebocas que esperamos que en otro momento podamos definir de una forma mucho más clara. Entonces, nosotros aquí miramos algunos tipos de titulares, ¿cierto? Fue horrible, 19 personas mueren en las manifestaciones en Colombia, Colombia está en crisis, Biden debe presionar por el diálogo porque hay protestas en Colombia, la policía de Colombia sofoca las protestas de forma violenta y mortal, según muestran videos. Esos son tipos de titulares que fueron mucho más recurrentes en los medios internacionales. Pero cuando vamos a ver las conclusiones generales, vamos a mirar la última diapositiva, por favor, Heider. Las consideraciones generales hablan más o menos de lo siguiente. El seguimiento no permite concluir que en los titulares hubo una relación evidente entre marchantes, estudiantes y vándalos, o términos similares. El término vandalismo y sus derivados tuvieron más presencia en los titulares al inicio del paro y fueron menos protagónicos al finalizar el mes de mayo. La adjetivación no fue recurrente, pero sí fue explícito el tono de denuncia en torno a la violencia desatada en algunas de las marchas, mientras que la manifestación pacífica no fue resaltada lo suficiente como un hecho de valor informativo. El periódico El País de Cali, y aquí es muy importante, usó de forma recurrente los términos vandalismo, vándalo y disturbios, pero no asociados con la generalidad de los marchantes y o estudiantes y o jóvenes,
porque obviamente allá de verdad, digamos de la situación que hubo en el país, más allá de los datos que nos dio ahorita la profesora Ana Victoria frente a los muchos heridos y a los muertos, allá en particular, digamos, fue mucho más recurrente una violencia, digamos, de desorden público. En los medios internacionales se evidenció más en los titulares un tono de denuncia frente a los desmanes de la fuerza pública y una justificación de la protesta. Uno lo entiende obviamente porque digamos, la violencia y esos hechos de violencia terminan por ser, entre comillas, mucho más, digamos, atractivos para dar cuenta de lo que pasaba en el país en ese momento. Y los titulares fueron sobre todo enunciativos y directos. Con menor frecuencia aparecen los exclamativos, interrogativos y apelativos, que también darían cuenta un poco de la alarma frente a lo que pasaba en el país. Entonces, digamos, esto que es apenas una abrebocas de lo que nos va a contar enseguida Haider Ochoa y los demás compañeros, simplemente es para que entendamos que ese corpus, ese número de medios, que fueron 19 en total, fueron los que permitieron, adicional a las redes sociales que les van a mencionar enseguida, conforman el corpus en donde se aplicaron de alguna manera. Yo sé que para ustedes que son ingenieros y que básicamente están trabajando con, digamos, con informática, con robótica, esto pareciera un poco distante del tema, pero realmente aquí se están aplicando también programas que permiten auscultar a través de los contenidos informativos elementos que bien pueden utilizar estas herramientas muy propias para tratar de entender o lo que hay detrás de los discursos. Entonces, muchas gracias a ustedes y le voy a dar la entrada a Haider Ochoa, que va a continuar entonces con la exposición. Bueno, buenos días para todos y todas. Bueno, complementaria a la experiencia que nos comentaba el profe Heiner, entonces hubo un equipo de trabajo muy interesante detrás, sobre todo conformado precisamente por semilleros de investigación de la universidad, y nos juntamos precisamente para trabajar desde el ámbito lingüístico y computacional todos estos temas que tenían que ver con el paro. Digamos que aquí hay un elemento muy importante y es que necesitábamos poner o poder analizar datos de diversa índole en tiempo casi que real, ¿cierto? O en condiciones de mucha rapidez que el procesamiento manual no nos permitía. Entonces, básicamente nos dimos como la tarea. Una particularidad de estos espacios es que son espacios desde el ámbito social, desde carreras que tienen que ver, desde pregrados que tienen que ver con el ámbito social, pero digamos con muchos intereses en temas computacionales. Básicamente, ¿a qué nos enfrentamos? Precisamente a lo que decía el profe Heiner, y es entonces el mundo de las redes sociales, y en este caso pudimos trabajar con una que se llama Twitter, ¿cierto? Muy conocida actualmente, y digamos que fue muy clave pues, para lo que fue el estallido social producto del paro y de toda la inconformidad. Entonces esta red social nos permitió poder obtener muchos datos que nos permitieran saber la relación entre estos términos. Bueno, algunos elementos de soporte teórico, pues que digamos que nos paramos mucho desde esa concepción de ciencias sociales computacionales, un campo emergente que se ha trabajado mucho en los últimos tiempos, humanidades digitales, pero también desde minería de texto, procesamiento del lenguaje natural, y ahí pues algunas técnicas específicas que enseguida pues el profe Jorge Molina nos cuenta. Básicamente lo que nosotros planteamos a partir de estas preguntas y es cómo se expresan los términos que nos contaba ahorita el profe, pues nos enfrentamos precisamente a las limitaciones y teníamos múltiples fuentes de datos no estructuradas, gran cantidad de datos, digamos que había una situación de coyuntura y había una premura del análisis, y digamos que no podíamos enfrentarnos a una captura tan manual de datos porque es dispendiosa. Entonces, las preguntas que nos empezamos a hacer y era, bueno, ¿cómo obtener esos datos de manera confiable? ¿Cómo automatizar esa obtención de datos? ¿Cuáles son las fuentes a utilizar? ¿Y qué procedimientos de análisis de datos resultan pertinentes? Entonces, como a partir de eso, básicamente nos enfrentamos a reconocer las herramientas. Nosotros entonces trabajamos con el API de Twitter, específicamente con el API para investigadores, para el ámbito académico, que es bastante interesante porque no presenta las limitaciones del API, digamos, como estándar. De aquí, pues, la posibilidad de jalar 10 millones de tweets en el mes, de ampliar eso, pues, será
un montón de datos para en este caso la situación particular que estábamos trabajando. Entonces, el trabajar con ese API nos facilitaba obviamente mucho las cosas. Quienes trabajan obviamente con análisis de datos y han trabajado con Twitter, pues saben que hacer scrapping, por ejemplo, del raspado web a veces no es tan simple y digamos que los costos computacionales pues realmente son altos. El trabajar con APIs hasta cierto punto pues facilita un poco más las cosas y en este caso pues creo que así fue. Nosotros nos enfrentamos entonces a trabajar con Python y específicamente pues utilizamos, como éramos un equipo de múltiples personas, entonces utilizar en este caso sobre todo Google Colab y bueno, y algunas bueno, Jupyter Notebooks como para poder trabajar de manera colaborativa, pero sobre todo Google Colab para, digamos, poder acceder al código mediante el equipo. Y algo importante que entonces, pues realmente pues se los podemos compartir, que es este Jupyter, perdón, este código disponible en GitHub para que, digamos, seguir desarrollando como esta herramientica. Básicamente, ¿qué tienen ustedes acá? Pues es un coleccionador de datos, específicamente de tweets, donde pues tenemos como el código que hemos venido trabajando, hay cositas por ajustar todavía, pero digamos que ahí está la esencia del trabajo que hicimos y que nos sirvió precisamente para hacer este ejercicio como tal. Entonces, aquí es importante tener en cuenta que esta información, pues estos códigos que nosotros desarrollamos, pues siempre hemos dicho que pueden ir con cierto nivel de apertura y que inclusive es muy importante para seguir con el desarrollo colaborativo. Entonces, les compartiremos pues como el enlace, ahorita se los comparto ahí por el chat para que lo tengan presente. Nosotros trabajamos básicamente con algunas librerías pues de procesamiento de lenguaje natural, obviamente la más conocida que es NLTK, pero también librerías obviamente para la organización de los datos y trabajar con las matrices como pandas y RE, pues obviamente para las expresiones, el control de las expresiones regulares. Inclusive alcanzamos a adelantar un trabajo con librerías como Spacy, que entonces es una de las librerías más conocidas en el ámbito también del trabajo con el procesamiento del lenguaje natural y a partir de ahí hacer una serie pues como de análisis básicos. Este es pues como el proceso, pues sé que no se alcanza a ver mucho ahí, pero en la medida pues que si les compartimos la presentación, pues podrán dar clic ahí y ver como tal el proceso, pero digamos que nos enfrentamos pues precisamente a capturar todos estos datos y a generar toda esta fuente, tanto en GitHub como en Google Drive, donde está disponible pues como la información. Entonces, eso desde lo computacional, importante decir que más o menos fueron alrededor de bueno, más de 60.000 tweets que estuvimos capturando y a partir de ahí nos hemos enfrentado como a cierto tipo de análisis, digamos como obviamente capturando los medios de comunicación, pero también la de personas influyentes en el ámbito social y político del país. Y digamos que es importante y es que, por ejemplo, algo que venimos trabajando pero que aún no ajustamos bien, que es el tema del análisis de sentimientos, precisamente por la complejidad del español, pero que hay elementos pues que ahí hemos empezado a trabajar. En este momento ya pues quiero darle la palabra al profe Jorge Mauricio Molina para que entonces nos cuente un poco como a partir de este ejercicio que hicimos de captura, cuáles fueron los resultados obtenidos al respecto. Sí, entonces muchas gracias, profesor Haider. Muy buenos días para todas y todos. Espero que estén muy bien. Un saludo desde acá de la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia. Sí, entonces nosotros, como lo comentaban los profesores Haider y Heiner anteriormente, nos encargamos pues en esta época bien compleja de hacer un análisis de la prensa, sobre todo pues de medios de comunicación los más representativos tanto a nivel nacional, regional como internacional. Ahí teníamos algunos cuantos, El País, El Espectador Semana, El Colombiano. También pues, profe, ¿puedes pasar por favor? Entonces, a partir de esta información, el primer trabajo que se hizo fue a partir de un lenguaje que se llama Python. Con Python lo que hicimos fue analizar lo que se llama enegramas. Los enegramas permiten pues ver cuando algunas palabras ocurren o se encuentran una al lado de la otra
Generalmente, pues, esto nos permite obtener alguna información importante sobre un discurso dado, sobre temas importantes, pues, que se relacionen con el lenguaje. Entonces, aquí lo que podemos ver es que, en lo que respecta a los unigramas, bigramas, trigramas, se hizo ese análisis. Aquí en este caso, por ejemplo, lo que podemos ver acá es con mensajes de Twitter, que fueron los que obtuvimos gracias al algoritmo de Python que desarrollamos junto con el profesor Haider para descargar la información de Twitter. Fue muy interesante, si lo comparamos con los resultados que obtuvo el profesor Heiner, el que habló en primer lugar. Podemos ver que, si bien se menciona el tema del paro, se menciona el tema de la violencia, etcétera, en esta misma época, pues, hay un fenómeno, pues, a nivel nacional, que fue el Giro de Italia. Entonces también pudimos ver que era muy interesante, porque muchos mensajes también se daban en torno, pues, al tema del Giro de Italia. Y lo que se puede ver, por lo menos en estas gráficas, es que, si bien el tema del paro nacional, pues, causó gran impacto en los mensajes de Twitter, pues también lo causó el tema del Giro. Por lo tanto, esto que nosotros en la lingüística computacional y de corpus llamamos ruido, causó que no tuviéramos muy buena información cuando hicimos el análisis de los enegramas. Más adelante utilizamos algunas otras herramientas. Haider, por favor. Utilizamos otras herramientas, como es el caso de Landsbox y también otra herramienta que se llama Gephi, que permiten hacer análisis mucho más finos en lo que tiene que ver con el lenguaje natural. Entonces, por ejemplo, aquí en esta imagen lo que podemos ver es que hicimos un cruce entre los términos más importantes para nosotros, que eran manifestantes, marchantes, estudiantes y vándalos. Y lo que podemos encontrar en algunos casos es que, si bien no había una relación muy fuerte entre los términos, lo que utilizamos un algoritmo que permite mirar si, cuando tenemos varios términos al mismo tiempo, estos se pueden relacionar de una forma mucho más fuerte o no. Entonces, aquí lo que puedo ver es que en algunos casos se encuentran los tres términos, pero la relación puede ser no muy estrecha o no muy cercana. Entonces, hicimos este primer análisis con la prensa, pues, que les estamos comentando, y podemos ver que en algunos casos, como lo que podemos ver acá, es que marchantes, vándalos y estudiantes sí que se encuentran, pero los términos que los aunan no eran términos como lo que nosotros consideramos en el campo de la lingüística, que son términos de contenido. Simple y llanamente, lo que pudimos encontrar de forma mucho más general eran términos de estos que se llaman funcionales, como preposiciones, artículos, etc. Entonces, esto nos dio pie para hacer un análisis un poquito mucho más afinado. Profesor, por favor, Haider. No, avanza un poco más. Eso, ya lo que hicimos más adelante fue que utilizamos dos herramientas, dos software. Uno que se llama WordIt. WordIt es un software que permite hacer análisis léxico-semánticos, tomar algunas palabras y luego buscar si en un corpus determinado estas palabras se pueden correlacionar con otras palabras de una forma mucho más fuerte o no. Lo que pudimos encontrar gracias a esta herramienta WordIt y a otra que se llama Gephi. Gephi es una herramienta computacional que permite hacer un mapeo, hacer grafos de conocimiento. Entonces, lo que podemos ver aquí es que estos términos, por lo general, nunca encontramos que vándalos se le asociara a estudiante. Eso nunca encontramos esa relación fuerte. Lo que sí pudimos ver es que, si bien los estudiantes hicieron una parte era muy importante dentro de las marchas y de la protesta social en Colombia, pues a veces, en algunas ocasiones, profesor, la siguiente, por favor, inclusive se veía que estudiantes y marchantes no tenían relación, es decir, como si los estudiantes no hicieran parte de las marchas y de las diferentes situaciones que se dieron en este contexto. Entonces, ya para comparar con lo que nos decía ahorita el profesor Heiner, nosotros hicimos un análisis del corpus completo, no solamente los titulares, sino ya el corpus entero, y lo que pudimos ver de alguna forma es que
no encontramos una relación fuerte, estadísticamente hablando, o por lo menos con estas herramientas o con los algoritmos que aplicamos, entre el término estudiantes y vándalos, pero esto nos plantea una pregunta interesante, y es la que los colegas que vienen a continuación van a intentar contestar, y es si cuando se mencionaba a vándalos no estaban incluyendo ahí de alguna forma a los estudiantes sin necesidad de mencionarlos directamente, que también puede ser algún tipo del discurso de la prensa. Entonces, ya pues para terminar, ¿qué podemos decir? Que el uso de técnicas y lenguajes computacionales nos permite maximizar el estudio de fenómenos sociales, los cuales son cada vez más complejos. Esto lo pudimos ver pues gracias a este trabajo que hicimos pues entre todos nosotros. El procesamiento del lenguaje natural pues nos ayudó también de alguna forma a que toda esta masa de información tan grande la pudiéramos analizar en un periodo de tiempo más bien corto. Ya entonces le doy la palabra al profesor Juan David Martínez para que siga con... Buenos días a todas, a todos. Pasaremos un poco rápido las preguntas y otros aspectos pues quedarán abiertos. Tomamos como referencia algunas investigaciones previas, algunas de muchas relacionadas pues con el análisis crítico del discurso. Ahí están pues para que tengan acercamiento a ellas. Haider, pasamos porfa. Esto es muy importante. Si bien nosotros nos servimos de herramientas computacionales, fundamentalmente tomamos Ankonk para detectar las concordancias. Las referencias teóricas que tomamos son el análisis de representaciones sociales de Theo van Leeuwen, muy importante, para detectar entonces marcas de discriminación en el lenguaje. Tomamos también otro concepto muy importante de la lingüística sistémico-funcional, que es la semántica, la prosodia semántica. Y el último, que es el de colocaciones, que nace en la lingüística sistémico-funcional, pero que muchos de los que trabajan y trabajamos con sistemas computacionales para el análisis del lenguaje, pues nos servimos. Fundamentalmente, la idea aquí es detectar qué palabras acompañan a nuestra palabra central o nodo, y a partir de la valoración de esas palabras que acompañan, pues darle la valoración a nuestro nodo. Gracias, Haider. Pasamos por favor. El enfoque que tomamos es mixto, o sea, hacemos un análisis fundamentalmente cualitativo. Hay una buena cantidad de corpus y de tokens, pero hicimos una entrada, digamos, oración por oración, donde aparecían las colocaciones, y por ello entonces es mixto, es exploratorio. Esta es una investigación que sigue todavía en curso, y tomamos diferentes variables, principalmente la que ya se ha mencionado en varias ocasiones, y son los medios regionales, nacionales e internacionales. Es un alcance transeccional y un diseño no experimental. Como les mencioné, nos basamos en análisis crítico del discurso y lingüística de corpus. Pasamos, Haider, por favor. Y finalmente, antes de darle la palabra a nuestro profesor Wilfer, quiero mencionar los medios, algunos de los medios que tomamos: El Espectador, de tiraje nacional; Caracol. El Espectador es un periódico, Caracol es una cadena televisiva y radial, la FM, Semana, etc. Y en medios regionales, El Colombiano, El País, Teleantioquia y Telemedellín. Como ya mencionó el profesor Mauricio Molina, hicimos conversión a TXT, limpiamos el ruido y construimos corpus y subcorpus. Y finalmente, pues hicimos uso de la herramienta Ankonk de acceso libre. Le doy la palabra entonces a nuestro profesor Wilfer Arias, también experto en análisis crítico del discurso. Muchas gracias. Vamos a tratar de sintetizar ya la presentación de forma muy rápida. Sabemos que el tiempo se acaba, y vamos a nombrar aquí algunos elementos que tienen que ver con la representación que dan los datos. En primer lugar, podríamos identificar los actores sociales que, digamos, que hemos analizado: estudiantes, jóvenes, vándalos, y en qué medios se presentan con mayor frecuencia, como es en el caso de los medios nacionales, como en El Espectador, ¿cierto? Cómo aparece la perspectiva de joven y vándalo, ¿cierto? Ahí ya empezamos a identificar
cuál es la frecuencia en la cual aparecen estos actores. Ya hablamos de unos actores sociales que son representados en el discurso, ¿cierto? Continuemos, Haider, por favor. Bien, aquí ya podemos identificar un elemento que va a ser una tendencia en función a la representación discursiva de estos datos, y es cuál es el actor que más aparece. Y es policía, ¿cierto? Identificamos que en los medios nacionales, aquí se puede dar, hay una tendencia amplia a nombrar el policía y luego el marchante y por último el encapuchado, ¿cierto? Ahí ya vamos a identificar que esos tres actores sociales, el que más tiene preponderancia en los medios en este caso es el policía. Continuemos por favor, Haider. Luego ya vamos a hablar de un aspecto que es central y es la valoración que hay sobre el actor social. A esto lo entendemos en cuanto si se presenta desde una perspectiva positiva, negativa o bajo un atributo como víctima, ¿cierto? En el primer caso, siguiendo la tendencia, vemos que los policías, la representación que se hace del policía es principalmente positiva, ¿cierto? En especial lo podemos ver en El Espectador, que es un medio del orden nacional. Luego, el segundo elemento es un atributo víctima, ¿cierto? Y por último, negativo. Lo vamos a ver, por ejemplo, abuso policial es una perspectiva negativa, pero las víctimas de la policía por ejemplo, sea un atributo que puede ser incluso hasta positivo o de cuidado. En segundo lugar está marchante, muy distante a la perspectiva del policía, en especial positivo, y finalmente encapuchado, donde la representación es esencialmente negativa. Continuemos, por favor, profesor Haider. Bien, aquí rápidamente vamos a hablar de tres elementos centrales para identificar o para caracterizar al actor social, y son los actos, los términos y las asociaciones que hay. En este caso, nosotros identificamos que al lado del concepto de vándalo, en el contexto de vándalo, identificábamos que se asociaba a unos actos puntuales, a enfrentamientos, por ejemplo, vandalismo a enfrentamiento, y había una asociación a los actores sociales. Por ejemplo, el que hace vandalismo es un encapuchado, o es de las FARC, o es un hombre. En el caso de vandálico, la asociación hacia un actor social es un desadaptado, y el acto es, por ejemplo, derribación de una estatua o el ataque a un medio de comunicación, y finalmente vándalo se da una relación a un actor social como policía, y el acto o el hecho es un enfrentamiento. El vándalo se enfrenta con el policía. Continuemos, por favor, profesor Haider. Bien, aquí hay algunos ejemplos textuales, inicialmente alrededor del concepto de joven como un actor social. Por ejemplo, en el primer caso, en horas de la tarde una joven resultó herida. Ahí las representaciones como víctima. En el segundo caso, joven falleció también como víctima. Y en el tercero, la joven estudiante denunció haber sido atacada por agentes. Ahí se da la representación bajo un asunto discursivo, quien denuncia, quien se manifiesta o quien protesta, por ejemplo. Bien, continuemos ya con el último elemento. En el caso de marchante, el comportamiento de los marchantes fue pacífico. Aquí se resalta la valoración, porque los marchantes pueden presentarse desde la perspectiva negativa, pero cuando se hace desde la perspectiva negativa se alude al concepto de vándalo. En cambio, aquí se resalta la valoración, pacífico. En el caso de soldados y policía, eso es una asociación común. Ya vemos que una tendencia clara es identificar la policía desde la perspectiva positiva y también como víctima, y se dan asociaciones, es decir, grupos discursivamente hablando como soldado y policía. Y finalmente, como lo planteamos en un principio, marcharon de forma pacífica. Ahora bien, unas conclusiones muy rápidas que podemos dar sobre esto, sin duda ustedes pueden profundizar con la presentación y con la página, es: lo primero, se sigue la tendencia de que no hay una asociación directa entre la unidad léxica vándalo y estudiante, ¿cierto? O vándalo joven. Lo segundo es que no hay una asociación específica, por ejemplo, hay una asociación puntual entre policía y vándalo en términos del enfrentamiento, por supuesto. Bien, y también podemos ahondar, finalmente, bueno, y ya, digamos, dar las gracias y plantear que esta investigación continúa, en especial en las representaciones de las actitudes y creencias que hay sobre estas palabras. Bien, muchísimas gracias a todos y todas por la atención. Creo que se ha acabado el tiempo y bueno, muchas gracias por toda la atención que se ha dado. Muchas gracias, profe Wilfer, y a todos los compañeros del observatorio pues, que pudieron compartir rapidísimamente, de una manera pues, súper concreta, pero queríamos dejarles, está en el chat,
la presentación, están los links de los videos, somos 10 nodos, cada nodo tiene una investigación contundente que hacer y que publicar y que compartir con ustedes. Esperamos muy adelante, quizá podamos reunirnos nuevamente, ojalá presencialmente, que vengan a Colombia, que nosotros podamos ir y que tengamos una cercanía mayor con el observatorio. Quiero agradecerles pues de nuevo a la profe Dulce y a la Universidad Autónoma de Querétaro pues por esta invitación. Lo único que queríamos era acompañar a nuestros estudiantes, a los jóvenes de Colombia. Para nosotros no son el futuro, son el presente, son la fuerza de este país. No queríamos que esa estigmatización que estaba teniendo el gobierno los acabara y los dejara arrinconados y sobre todo opacara el sentir del estudiantado. Entonces, quiero darles las gracias, tenemos que cerrar y que tengan mucha suerte con toda su programación. Felicidades por su aniversario. Muchísimas gracias por las presentaciones. Si quiere, podemos abrir el micrófono a 5 preguntas, si gustan. No sé si alguien en el chat pueda escribir su pregunta o levanten la mano, abran el micrófono, por favor. Creo que la pregunta dice cómo se sintieron en el desarrollo de esta investigación. ¿Me corroboras, Viviana, por favor? Sí, la pregunta fue de Carlos Salazar Valdés. Listo. Mira, al principio estábamos muy preocupados. La verdad nos unimos por la preocupación de nuestros estudiantes. También ellos fueron golpeados, también tuvieron agresiones muy fuertes. Y estábamos muy sensibilizados, ¿cierto? O sea, hicimos este trabajo hace un año, que ya vamos a ajustar un año, bajo mucha tensión en Colombia, demasiada. Incluso como estábamos cada uno confinado y desde sus casas no era posible reunirnos para rodearlos de una manera pues como más directa, más presencial. Y pues la hicimos, digamos, esta era nuestra marcha también, era nuestra marcha académica. La hicimos con mucho sentimiento, con un profesionalismo y una dedicación de la que yo pues me alegro muchísimo de haber conocido muchos profesores que no conocía, pero que a la voz y a la necesidad de rodar nuestros estudiantes llegaron. Por eso pues la primera sorpresa fue encontrar que llegaban de distintas partes, no solamente de la facultad, sino también de otros países. Nos apoyaron de Holanda, de España, de México, ustedes en la Universidad Autónoma de Querétaro nos apoyaron y para nosotros fue muy importante. Era un grito que no podía quedar seco aquí en Colombia y los carteles que salían por todas partes, nos están matando, está sucediendo esto en Colombia, tuvo eco y agradecemos mucho la respuesta que nos dieron desde otros países. No sé si hay más preguntas. Tenemos otra pregunta de Milton. Listo. Dice, ¿cuáles fueron las adversidades a las que enfrentaron para llegar hasta donde están? Bueno, digamos que tuvimos que también hacer todo un proceso de capacitación porque no todos los estudiantes sabían hacer scrapping, entonces necesitamos, digamos, primero sortear los programas, aprenderlos. Le agradecemos muchísimo a los profesores que desde otras partes vinieron a darnos los talleres, todo era de forma gratuita. Entonces, digamos que las adversidades que se presentaban y que fueron muy duras, muy difíciles, digamos que hubo una solidaridad tan grande y un apoyo tan bonito de nuestra universidad, de otras universidades, de la gente que quiere Colombia y nos sentimos muy rodeados. Adversidades las hubo, pero las pudimos pasar adelante. Sin embargo, no quiere decir que esto ya se solucionó, no quiere decir que a un año que ya vamos a completar pues del paro mágicamente desaparecieron los problemas, no, en una sola semana hubo 407 desaparecidos. O sea, tenemos en Colombia una situación de derechos humanos urgente, o sea, sobrepasa la palabra urgente, crítica, necesaria. Estamos en este momento en todo el proceso electoral, tenemos mucha esperanza de que haya un cambio para este país, por eso la fuerza de los jóvenes y de otras generaciones que refresquen la clase política de este país, que nos refresquen a todos porque los necesitamos, pero estamos pasando por una situación, digamos, histórica en el país.
Estas crisis nos han ayudado a aterrizar, a tocar de alguna manera a fondo, pero no para asumirnos en la tristeza, sino en la necesidad de transformación. En eso estamos en este momento. No sé si hay otra pregunta, Viviana. La maestra Sandra Reguín dice felicidades y gracias por compartir su trabajo. Estoy con el tiempo de ustedes porque sé que tienen una programación muy nutrida. Ah, muy linda, Sandra. Mil gracias por esas felicidades que nos das, porque eso es lo que nos ha dado mucha fuerza. Sentir el acompañamiento no solamente, como les digo, de la comunidad universitaria aquí en Colombia, sino también de otros países. Muchas gracias, Sandra. Pues muchas gracias. A nombre de la Facultad de Informática, le agradecemos toda su participación de usted y todo su equipo de trabajo y por su participación en esta Semana Académica y Cultural 2022. Muchas gracias. Muchas gracias a ti también y a todos ustedes. Que sigan disfrutando su semana. Felicidades. Gracias.